Está bien. Adelante entonces. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la asistencia a toda la comunidad educativa, padres de familia. Hoy nos encontramos con Juan David Niebles de la Secretaría de Salud, enfermero encargado del tema de vacunación para la zona, y mi nombre que es Yurani Baos, profesional social del DAGRE. Recordarles que el DAGRE es el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre. Atendemos todos los desastres y emergencias que se presentan en toda la ciudad de Medellín. Entonces ya Juan se nos va a presentar y hoy vamos a ampliar un poco un tema muy importante, del cual hemos escuchado mucha información, pero hoy vamos a ser muy precisos en ella para despejar esas dudas que en este momento, a pesar del tiempo que llevamos con esta pandemia, se ha sido como más notorio el tema de las inquietudes. Hola Juan, bienvenido. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes Yurani, ¿cómo estás? A todos los padres de familia, también la comunidad educativa, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Me presento nuevamente, pues ya que Yurani lo hizo. Mi nombre es Juan David Niebles, yo soy como tal uno de los líderes del programa de vacunación COVID, ¿cierto? Y así como lo menciona Yurani, la idea es que el día de hoy en esta charla podamos organizar o podamos dejar claros algunos puntos específicos de lo que es el tema de la vacunación COVID, ¿cierto? Sobre las dudas de cómo ingresa como tal o cómo apareció el COVID, cuáles son los riesgos que tenemos, cuáles son las medidas de prevención y pues obviamente pues el tema de las vacunas, que es un tema supremamente importante en este momento que me encanta que todos estén participando y que conozcan como tal este tema, debido a que es un proceso que venimos realizando en conjunto no únicamente con la Secretaría de Salud, sino que precisamente hace parte del Plan Nacional de Vacunación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Y pues agradecido de que todos estemos acá pues en este espacio. Juan, Juan, yo creería que es pertinente, hoy vamos a ampliar mucho el tema de la vacunación, pero contarles realmente qué es el COVID. Oh, claro, claro que sí. Pues básicamente pues se han escuchado muchos rumores en cuanto a lo que es el COVID, ¿cierto? El COVID como tal, básicamente para que quede claro, es una infección de tipo respiratorio causado por un microorganismo que son los coronavirus, ¿cierto? Todos los coronavirus generan como tal este tipo de infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias como tal pueden agravarse, en este caso pues para nosotros los seres humanos, y se identificó pues principalmente que en este momento es un nuevo evento que se está generando, porque anteriormente nosotros no teníamos afectación por este tipo de virus, sino que fue un proceso que se vino realizando y que se generó a través de una mutación de aquel virus que principalmente se transmitía entre animales y ahora tiene la capacidad de pues, de transmitirse entre seres humanos. Entonces, básicamente el coronavirus es este tipo de microorganismo que genera enfermedades respiratorias que son agudas y que generalmente avanzan a graves, como lo hemos visto durante todo este proceso de la pandemia. Es un proceso infeccioso que se transmite a través del habla, de las gotas, de los aerosoles y obviamente este proceso, pues si no tenemos las medidas apropiadas o las medidas adecuadas en cuanto a lo que son los coronavirus, nos generan como tal ese tipo de enfermedad cuando estamos en contacto o Ujú. expuestos al virus. Como tal, la enfermedad es llamada el SARS, que es el síndrome agudo respiratorio eh, que se presenta como tal, COV-2, eh, precisamente por el nombre del coronavirus. Entonces, básicamente, este es como el tema de qué es un coronavirus, de dónde viene, pues inicialmente la primera infección se generó pues allá, pero no son los mitos que se presentaban previamente, que no, que es que fue porque un murciélago, pues que se comieron un murciélago y entonces de ahí se pegó el coronavirus. No, no, no es eso. Simplemente pues se presentó es por medio de las mutaciones y obviamente de otros procesos biológicos que aportan a que estos microorganismos nos afecten. Juan, podríamos hablar que el COVID-19 es una enfermedad que ya es mutante.
Bueno, como tal, hasta el momento precisamente ocurre como con todos los microorganismos, ¿cierto? Llegan a un punto en el que los microorganismos generan algunos cambios dentro de sus cadenas genéticas y dentro de esos cambios de las cadenas genéticas se pueden convertir en microorganismos resistentes. Por ejemplo, digamos los microorganismos de las infecciones urinarias que básicamente o principalmente, digamos, la E. coli o o los estreptococos, otro tipo de microorganismos, pero principalmente, digamos, la E. coli, que genera infecciones urinarias, se vuelven resistentes posteriormente a, ¿cómo es que se llama esto? A los antibióticos, ¿cierto? Entonces, resulta, no, es que yo me tomaba X antibiótico para este microorganismo que tenía esta infección y ya no me hace nada. Es precisamente por eso. Asimismo, funcionan los virus. Los virus generan como tal cambios dentro de sus cadenas de ARN y ARN, perdón, y precisamente esos cambios que se generan producen mutaciones o los pueden hacer más resistentes, cambian como tal su metodología de infección, aunque pues en este caso no es la misma, pero sí pueden cambiar el tema de qué tan infecciosos sean, de qué tan mortales sean, y eso es lo que pues ha ocurrido en estos días. Se han hablado pues como tal de mutaciones del virus, ¿cierto? Aunque todavía no se ha identificado como tal acá en Colombia, hubo una sospecha inicialmente como tal de una segunda cepa del virus, pero pues no hubo pues como una confirmación específica de aquel. Entonces, en cuanto a lo que son mutaciones, lo que son cambios, sí puede producirse. Mm, Al inicio, cuando se experimentó el tema de la pandemia, Juan, digamos que a nivel mundial y específicamente hablando de Colombia, de Medellín, por nuestra idiosincrasia tuvimos desconfianza, decíamos no existe, el gobierno quiere robar, tantas cosas que uno escucha en las comunidades, a las personas, a los amigos. Pero cuando la enfermedad o la pandemia como tal fue cogiendo fuerza en el tiempo y nos fue dejando secuelas económicas, pérdidas humanas, una crisis mundial de la cual aún no nos recuperamos, dijimos sí existe, ¿cierto? Ahora hablamos de la vacuna y decimos, ¿será que es verdad? ¿Será que es mentiras? ¿Nos quieren matar con esta vacuna? Fue muy poco tiempo. Pero entonces, si hubiera sido poco tiempo o mucho tiempo también era malo, ¿qué mensaje podríamos darle a los habitantes de la ciudad de Medellín o de la comunidad educativa de la institución Pablo Neruda que hoy nos están escuchando frente al tema de la vacunación, de la importancia de la misma? Y yo creería que antes de hablar de la vacunación es importantísimo precisar con toda la comunidad que los protocolos de bioseguridad, a pesar de que se comenzó con la etapa de vacunación, van a continuar. O sea, el protocolo de bioseguridad, como es el uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, no se van a negociar por lo menos este año, que van a continuar en las instituciones educativas, se va a continuar con los protocolos de bioseguridad, en los establecimientos, en las vías públicas, se va a continuar con los protocolos de bioseguridad. Yo creo que es muy importante dejarle esta información a la comunidad porque pensamos o hemos observado que como ya se está hablando de la vacuna, entonces no creemos porque para no aplicárnosla, ¿cierto? Pero sí creemos para ya no utilizar yo el tapabocas. Entonces es muy importante. Así se comience con la vacunación, es paulatina, es por etapas que ahora Juan nos va a precisar un poco más ese tema, pero los protocolos de bioseguridad definitivamente continúan. Sí, claro que sí, tienes toda la razón y principalmente es algo que podemos tener en cuenta. Así, asimismo como no creíamos básicamente pues en que no, el coronavirus, eso no existe, que es ¿cómo es que se dice? Que es un mito que se inventaron para controlarnos a nosotros pues en cuanto a todo lo que estaba ocurriendo, pero finalmente, lastimosamente, son comentarios que a veces son muy dolorosos porque muchas personas digamos, han tenido o hemos tenido de muy cerca, hemos vivido como tal esas situaciones y hemos conocido a amigos, familiares, conocidos, personas cercanas a nosotros que han padecido como tal pues por esta enfermedad, ¿cierto? Algunos pues que se han podido recuperar, que han salido digamos de las hospitalizaciones, que nunca ingresaron como tal a una unidad de cuidados intensivos,
Y ese tipo de situaciones lastimosamente nos hacen creyentes, pero solamente cuando lo vivimos en carne propia. Y es importante que tengamos en cuenta que esto viene siendo algo que es social, que nos debería implicar o aportar o importar a todos, por decirlo así. Claro, esa digo deber es porque nadie tiene la obligación de nada, porque pues igual como dice por ahí, todo el mundo cree lo que quiere creer, pero es importante que sí nos informemos y que tengamos en cuenta de que esto sí es real. Y asimismo, como no creíamos en el momento y que hemos tenido, digamos, las experiencias de estar cercanos o de tener personas cercanas a nosotros que tuvieron como tal esa infección, ahora, hoy en día, el tema de la vacunación como tal de esto no implica que nos dejemos de proteger, ¿cierto? Porque incluso hay varios puntos específicos dentro del tema de la vacunación que nos generan a nosotros alguna protección, teniendo en cuenta algunas de las vacunas, no todas, nos generan una protección como tal del 100%, pero de igual manera, esa protección que se genera, hay otras vacunas que nos generan es una protección parcial. Entonces, el hecho de que yo me haya vacunado con X o Y vacuna me va a proteger de que si me enfermo no me vaya a hacer un proceso grave, por decirlo así, ¿cierto? No me vaya a terminar yo en un hospital, no vaya a terminar yo en una unidad de cuidados intensivos, pero simplemente sí me puede dar, digamos, por decirlo así, como unos síntomas leves en cuanto a lo que es el tema pues, de la infección, ¿cierto? Entonces me parece importante como tal precisar y primero que nos concienticemos de que esto es real, ¿cierto? Que es real todo el proceso que está viviendo no únicamente el país ni la ciudad de Medellín, sino que es todo el mundo, que nos afecta a todos y que lastimosamente, pues, como dicen por ahí, nadie aprende de experiencias ajenas, pero sí es algo que debemos tenerlo como deber social. Precisamente dentro de todo dentro de todo este proceso que se está realizando, es importante el tema de la vacunación, porque el tema de la vacunación durante la mayor cantidad de años, incluso pues desde hace muchísimos años existe acá en Colombia y Colombia tiene un punto fuerte en lo que es salud y lo que es prevención de enfermedades, que es el tema de la vacunación, incluso es referente en América Latina, pues en Sudamérica, en cuanto a lo que es todo el proceso de vacunación y nosotros estamos convencidos, totalmente convencidos de que realmente esto funciona, ¿cierto? Funciona, nos permite como tal tener algunas actividades que mediante el tema de la vacuna nos permite como salir de estas restricciones, por decirlo así, que tenemos actualmente y obviamente poder avanzar. Como tal, el Plan Nacional de Vacunación no se generó de la noche a la mañana, es algo que es planeado, como su mismo nombre lo dice, es algo que es continuo y que no es únicamente continuo, sino que ese plan de vacunación como tal nos permite a todos nosotros generar esa inmunidad de rebaño a toda la población, es decir, que nos permite controlar que se nos vayan a enfermar y a morir muchas más personas por eso. El Plan Nacional de Vacunación está dividido en dos fases. De esas fases, cada una de sus fases tiene unas etapas. En este momento estamos en la primera fase y estamos iniciando con la primera etapa, que tiene unos criterios específicos que en este momento es todos los profesionales de primera línea, los profesionales de salud, es decir, aquellas personas que se encuentran en contacto, en mayor contacto con el virus, y también están los adultos mayores de 80 años. ¿Por qué razón? Porque son la población que se ha visto estadísticamente de que cuando se encuentra en contacto con el virus puede sufrir más afectación, ¿cierto? Ya de acá en adelante se siguen desplegando como tal las otras etapas. Posteriormente vienen entonces ya los compañeros de salud de segunda y tercera línea, los que son personal de apoyo, la población en general, pero que se encuentra entre los 60 y 79 años, ¿cierto? Para poder empezar como tal esa segunda etapa de priorización. Esas priorizaciones se realizaron teniendo en cuenta, es que yo tengo mayor riesgo de contagiarme como profesional de la salud, ¿cierto? Pero entonces si me contagio, también tengo mayor posibilidad de fallecer o de sufrir complicaciones, como los adultos mayores. Por esa razón es que el Plan Nacional de Vacunación se determinó y se empezó a realizar de esta manera para proteger a las personas más vulnerables, evitar como tal la mortalidad y obviamente proteger es el contagio y obviamente pues también la dispersión del virus. Ya las otras etapas de la segunda fase pues también están distribuidas como tal en esta parte, pero como tal precisamente
a medida que se van avanzando los estudios, la idea es que con las vacunas podamos avanzar de la misma manera como tal en el plan de vacunación. Hoy en día pues tenemos el tema de los mitos de no, que es que lo que pasa es que las vacunas se generaron muy rápido. Pues no es que sí realmente, pues digamos por decirlo así, fue en un tiempo récord, por decirlo así, pero eso todo tiene su forma, su forma de ser, por decirlo así, o cómo lo explicaría, como más bien su razón de ser, ¿cierto? Todo el mundo, eso es un problema que es mundial, y todo el mundo direccionó todos sus esfuerzos es única y exclusivamente para que podamos, para poder evidenciarlo, poder que la comunidad científica enfocara sus conocimientos y todos sus recursos, por decirlo así, ante lo que es este problema de la pandemia. Y de esa manera se logró la generación como tal de las vacunas, que todas no son iguales, ¿cierto? Están constituidas o están creadas de diferentes formas, pero la finalidad como tal siempre es la misma, la de proteger y disminuir como tal los contagios de las personas. Juan, cuando hablas de proteger y disminuir los contagios, es importante, ya tú me corregirás que eres el experto, aclararle a las personas que el tema de la vacunación no es que yo me vacuno y nunca más me va a dar el virus, o cómo es el tratamiento de la vacunación, es mitigar los impactos que genera el virus, porque también se ha tenido digamos, muchos comentarios referente a eso. Bueno, me vacuno y quedo inmune, o me vacuno y mitigo los impactos de la enfermedad como tal, o sea, los minimizo a su más mínima expresión, valga la redundancia, para que sean más leves en el momento en que me puedan dar. Sí, claro, o sea, precisamente el tema de la vacunación busca es eso, ¿cierto? La cuestión de que se vuelve inmune el cuerpo, nuestro cuerpo sí realmente se vuelve inmune, pero no es una inmunidad que sea, ¿cómo es que se dice? Que sea general, pues por decirlo así, no, ya para toda la vida, si me contagio o algo así, no me va a pasar nada, o no me va a dar el virus, no es cierto, ¿cierto? Todo, así como todas las vacunas, digamos, por ejemplo, la influenza, eh, que nos solicitan que se aplique cada año, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque también, así mismo como ocurre con el virus, se pueden generar cambios y obviamente lo que hace la vacuna es que ese refuerzo nos protege ante esa infección. No significa que la primera vez que nos colocamos la vacuna contra la influenza, entonces de ahí en adelante ya no vamos a tener, no nos va a volver a dar gripa, pues obviamente eso no es cierto. Más de una persona yo creo que lo ha Claro, vivido. sí, Entonces, sí. no, es que estoy vacunado contra la influenza, pero entonces, ¿por qué me enfermé de gripa? No, precisamente por ese tipo de cosas. Y asimismo, es precisamente importante mencionar que el hecho de que yo me vacune no implica de que no me vaya a contagiar, ¿cierto? Y no es únicamente de que no me vaya a contagiar, porque a mí me pueden dar, por decirlo así, sintomatología leve, pero si yo estoy contagiado, porque no, y si no utilizo o no continúo con mis protocolos de bioseguridad, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, hay otras personas que están a mi alrededor y que probablemente o posiblemente no se hayan vacunado. Y lastimosamente, pues para mí, digamos, por ejemplo, lo voy a colocar a ejemplo propio, sería muy triste yo vacunarme, saber que estoy protegido, pero entonces resulta que yo estuve en contacto con el virus, pero no me lavo las manos, no continúo con el uso del tapabocas y dirigirme entonces a mi casa con mis familiares, con mis padres, con mis sobrinos, con mis hermanos, ¿cierto? En ese momento cuando yo dirigirme con ellos y si a mí no me hace nada, posiblemente yo a ellos los voy a contagiar y muy probablemente ellos sí van a tener afectaciones graves. A eso me refiero con el tema de que es algo de responsabilidad social, porque lastimosamente esto lo que nos ha enseñado es algo que deberíamos tener como seres humanos y es el tema de la solidaridad con el otro, ¿cierto? Entonces, el tema de que yo me vacune no implica de que jamás me vuelva a dar, ¿cierto? Incluso de las diferentes vacunas, una de las vacunas que nuevamente, pues que va a llegar acá, me va a generar una protección, pero esa protección como tal no me va a permitir que no me infecte ni que no me vaya a enfermar. Lo que va a permitir es que si me llego a enfermar, esa vacuna lo que va a hacer es protegerme de que me vaya a dar duro, por decirlo así, que me vaya a tirar a cama, que me vaya a dar la fiebre súper alta, de que tenga necesidad de hospitalización. Eso es lo que me va a proteger. Mientras que otras de las vacunas, por ejemplo, me produce una efectividad de que si 100 personas, tengo 100% de probabilidad de enfermarme,
eso me lo va a reducir a un 5%, y un 5% es algo totalmente mínimo, es decir, esa vacuna es totalmente, también incluso pues como la otra, es totalmente segura y es muy efectiva como tal. Importante, si me vacuno no implica que yo deje de utilizar mis tapabocas, deje de lavarme las manos, deje de tener el distanciamiento social que debo tener. Juan, No sé si hemos soy escuchado muy claro también, con eso. sí, un comentario de, bueno, entonces me aplico la vacuna hoy. Yo pues he escuchado, me he vacunado contra otras, digamos, otras cosas y he necesitado el refuerzo siempre, pero como con esto se ha creado tanto el boom, entonces se dice que se necesita una segunda dosis. Entonces la gente dice, no lo estudiaron bien, la hicieron mala, no es tan efectiva. ¿Qué les podríamos decir a nuestras comunidades frente a esto? Sí, claro, no, eso es un tema que es muy, ¿cómo se dice? Muy mm, ambiguo o genera mucho choque en cuanto a lo que es el estudio de las vacunas, y más que todo porque todavía no tenemos la credibilidad en ellas. Pero asimismo, como por ejemplo las vacunas que nosotros les entregamos a nuestros niños, pues cuando los llevamos a vacunar, hay muchas vacunas que requieren los refuerzos, ocurre exactamente lo mismo con esta, ¿sí? Que los tiempos son diferentes, pero asimismo también los componentes son diferentes y requiere refuerzos, es porque, digamos, en el momento cuando yo vacuno, coloco la primera dosis, ¿cierto? Sube, yo requiero llegar a 10, por decirlo así, para tener una protección total de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces lo que hago es que en el momento cuando yo coloco la primera vacuna, me va a empezar a generar como tal unos anticuerpos, que es por decirlo así como tal, una respuesta ante el virus cuando lo reconozca. Y esos anticuerpos me van a permitir tener una protección, digamos, cuando yo me coloco la primera vacuna, no voy a llegar a 10, pero sí voy a llegar a un 5 o 6, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que en el tiempo transcurrido, después de las semanas de que yo empiece a generar esos anticuerpos, por esa razón es que se requiere la segunda dosis, porque yo ya solo se empecé a crear, pero yo necesito meterles otro empujocito más para que se cree la totalidad de los anticuerpos que me van a proteger por encima de 10. Entonces, ahí es donde vienen los días, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, a los 21 días debo aplicarle el refuerzo para que cuando aplique ese refuerzo, ¿cómo es que se dice? Me pueda potenciar esos anticuerpos que me van a defender contra el virus hasta un 10, 11, 12, ¿cierto? Como sea posible. Siempre y cuando me aplique la segunda dosis. Es importante tener en cuenta de que la segunda dosis es tan importante como la primera dosis. La primera dosis me empieza a generar la inmunidad y no significa que por eso ya después yo no pueda o pueda dejar de utilizar mis elementos de protección personal, como la mascarilla, bueno, todo lo del protocolo de bioseguridad. Enfatizo mucho en esto porque muchas personas piensan eso, Ujú. pero es importante que tengamos en cuenta que las dos dosis son necesarias. No todas las vacunas tienen dos dosis, solamente incluso de las que van a llegar acá a Colombia, una sola es una única dosis, pero esa vacuna pues todavía no ha llegado. Y las otras sí debe colocarse como tal la primera dosis y el refuerzo, precisamente para mejorar ese proceso de protección que nos va a dar a nosotros esa vacuna. Sí, su palabra lo dice y es súper claro, es un refuerzo, ¿cierto? Los refuerzos se hacen es para mejorar e impactar mucho más, digamos, ya eso que nos trae la vacuna, esos componentes para hacer, digamos, más mitigable la enfermedad en nuestro cuerpo. Es importante, Juan, precisar, porque ya se nos va acabando el tiempo, en decirle a la comunidad educativa, todas las comunidades que nos puedan estar escuchando y visualizando, que no creemos o no aportemos a la desinformación. Yo no podría hablar de los componentes de la vacuna porque ni siquiera los sé o porque no los he estudiado, porque no es mi profesión. Y es el mensaje que hoy les queremos dejar a todos ustedes, es aportemos a la buena comunicación, creemos en tantas cosas, pero en algo que nos ha matado, que nos ha dejado tantas secuelas y nos ha dejado tantas cicatrices, tantas tristezas a cada uno de nosotros, ya sea porque lo sufrimos, porque no lo sufrimos,
para mí todas las personas fuimos afectadas por el COVID-19, ya sea la salud física, mental, pero fuimos afectadas económicamente, todos sufrimos un rezago de esta enfermedad. Entonces, démonos la posibilidad, la oportunidad de creer en la vacuna, de creer que esta vacuna lo hicieron personas con suficiente conocimiento, laboratorios especializados para este. Entonces es importante que dejemos la desinformación. Lo digo porque cuando vamos a las instituciones educativas a reforzar el tema de los protocolos, los niños son los primeros que alzan la mano y dicen, profe, esa vacuna no sirve, esa vacuna es mala. ¿Y quién te dijo que era mala? ¿Quién te dijo que no sirve? No, en mi casa. Entonces, no aportemos en lo que a veces no conocemos. Es la desinformación la que nos está matando y la que genera, digamos, esas discordias sociales. Aportémosle a este proceso, apoyémoslo, digamos, desde lo que creamos, desde la fe, pero apoyémoslo de que sí nos va a servir y que va a ser como esa luz en el camino que nos va a ayudar a salir de esta situación. Y definitivamente, como lo decía Juan, como es paulatino, porque se tiene unas fases de priorización, continuar con los protocolos de bioseguridad es indispensable, porque aunque se comience con el personal médico, por ejemplo, el contagio del virus continúa. Entonces, no es negociable los protocolos de bioseguridad. No es que a mi institución educativa ya voy a poder ir sin el tapabocas porque mi abuelita tenía 90 años y la vacunaron. A ella la vacunaron, pero como lo decía Juan, a otras personas no nos han vacunado, entonces todavía somos vulnerables frente a esta situación. Entonces, todo este año vamos a continuar con los protocolos de bioseguridad. Sí, claro, Yurani, es importante y es muy clara la observación que realizas, porque sí es importante que tengamos en cuenta que no es únicamente el tema de la vacuna, sino que cuando a veces entramos en Internet y entramos a mirar toda la información que se carga en Internet, pues yo soy de los que busco muy profundamente las informaciones en el momento cuando hago pues algún tipo de investigación o algo por el estilo, porque en Internet también encontramos muchas cosas que no son ciertas. Pues me parece ilógico pues todavía encontrar en Internet que voy a colocar un ejemplo, decir cualquier cosa, que la Tierra es cuadrada, ¿cierto? Y eso todavía sigue apareciendo. Entonces, finalmente yo sé que no es así, pero son cosas que uno sigue viendo todavía dentro de los medios tecnológicos. Y precisamente el tema de que nos podamos informar mucho más, ¿cierto? Nos permite como de pronto es un medio o una metodología para mi concepto de protección. Yo así me puedo proteger realmente ante la desinformación, ante la cizaña, por decirlo así, ante un proceso que se está realizando que es por el bienestar de todos. Por ejemplo, dentro de las etapas estamos priorizados los profesionales de la salud y es un tema, digamos, de credibilidad, no únicamente pues porque somos profesionales de la salud, sino que si yo no me vacuno como profesional de la salud, que estoy expuesto al virus, entonces probablemente yo me voy a enfermar y voy a contagiar a otras personas. Pero también tanto eso, si la vacuna fuera mala, entonces pues a nosotros nos vacunaríamos, porque entonces si alguien se enferma, entonces ¿quién ¿Quién nos va a cuidar atiende? posteriormente? Exactamente. El tema no es ese, el tema es precisamente de que debemos, o sea, creer en el tema de la vacuna porque la vacuna está generada con un tiempo muy corto, pero como les mencionaba ahora, ha sido enfático y todos los recursos, tanto científicos como del recurso humano, como recursos financieros, fueron dirigidos netamente a esto. Ahora que tenemos la posibilidad, porque hace años, hace siglos, no se tenía esa posibilidad, cuántas personas no murieron por la peste, cuántas personas, digamos, por ejemplo, no se afectaron por bueno, ahorita no recuerdo, pues en la otra pandemia, en este momento, La fiebre amarilla. la fiebre amarilla, ¿cierto? Y muchas otras enfermedades que a la raíz o al tiempo, a medida de que ha pasado la historia, la tuberculosis, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántas personas no fallecieron por eso? Y hoy en día tenemos la posibilidad de defendernos contra esas enfermedades que anteriormente eran como, no, se murió de peste, entonces Ajá. simplemente se quedaba así, todos los cuerpos los quemaban, no se sabía qué se tenía. Hoy en día tenemos esa posibilidad. Y así como tenemos esa posibilidad, deberíamos también aportar al crecimiento de esa posibilidad y de todavía continuar
aportando a todos este proceso que finalmente lo único que busca es protegernos a nosotros. Y obviamente, pues, sería de mí algo irresponsable hablar, digamos, de lo que no sé, ¿cierto? Entonces, precisamente por eso es que es importante que nos informemos, que todos nos informemos, de que estemos, por decirlo así, bien parados donde estamos y que podamos tener un criterio específico para dar esas evaluaciones, por decirlo así. Todas las vacunas tienen, puntualmente, tienen un proceso diferente, ¿cierto? Para su formación, pero es un proceso que está avalado científicamente. Es un proceso que lleva sus fases, independientemente que se haya hecho en corto tiempo, cumplió con sus fases, tienen unos avales ante las unidades o las entidades sanitarias específicas en el mundo que avalan de que esos procesos o esas vacunas sí son realmente seguras para nosotros. Pues básicamente pues es como eso. Y el tema de la información es importante. Yo siempre he dicho, el que no sabe es como el que no ve. Y si yo no tengo Sí. conocimiento sobre algo, pues yo sería imprudente de mi parte, pues como mencionarlo. Entonces, la invitación es que nos informemos más dentro de los centros de salud, las unidades hospitalarias. Estamos todos nosotros los profesionales de la salud capacitados, porque eso nos ha afectado a todos. Estamos capacitados para dar respuesta ante las dudas que tenga la población en general y precisamente por eso es que estamos acá. Hoy estamos acá intentando pues como dar este tipo de charlas en las cuales podamos conocer más. Igual de todas maneras también nosotros estamos predispuestos y dispuestos obviamente a solucionar pues todas las dudas que se tengan. Juan, muchísimas gracias por este conversatorio, por esta charla, porque digamos que es una manera de aportarle un poco a esa desinformación, contarle y darle la seguridad a la gente también, que vienes desde la Secretaría de Salud a decirnos es una vacunación que cumplió con unas fases, como lo decía ahora, científicas de investigación, una validación, unas pruebas también. Entonces, confiemos en ella, confiemos en que va a ser unos resultados positivos para una continuidad de una vida saludable para todos. Y también confiemos en que esto se pueda dar paulatinamente de manera muy segura para todos. Y el mensaje muy claro es, continuamos con los protocolos de bioseguridad porque de esta manera vamos contrastando, yo creo, los que se van vacunando y los que nos vamos autocuidando mientras esperamos esa vacuna. Entonces, muchísimas gracias a la comunidad educativa, a las directivas de la institución educativa Pablo Neruda por abrirnos este espacio. Esperamos poder continuar con muchos más espacios como estos que nos ayuden a la formación verídica y digamos saludable también. Cuando digo saludable es porque cuando Juan nos decía ahora, entramos a internet, miramos tantas cosas y como fue en Google, es verdad, no. Y eso lo que nos hace es crearnos estrés, pánico, susto, miedo y también nos enfermamos, ya sea por COVID o por estrés. Entonces es muy importante ir a las fuentes verídicas y yo creo que la institución educativa la aplaudo y le doy gracias por aportarle a estas informaciones verídicas que vienen directamente de la Secretaría de Salud. Y a Juan, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Con muchísimo gusto, Yurani, y muchas gracias también a toda la comunidad educativa y obviamente los padres de familia y estudiantes que nos ven en estos espacios. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias.